Mensajes musicales evangélicos, os da de nuevo su más cordial bienvenida al culto evangélico. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmos capítulo 100, versículos del 1 al 2. Despertar a la importancia de la evangelización en la Iglesia. Como consecuencia de aquel primer Congreso Mundial de Evangelización celebrado en Berlín en 1966, auspiciado por la prestigiosa revista Christianity Today, y al que algunos compararon a la Gran Convención Misionera de Edimburgo en 1910, se han venido celebrando congresos nacionales e internacionales sobre la evangelización en todas las partes del mundo. Baste citar como ejemplos el Congreso Estadounidense de Evangelismo celebrado en Minneapolis en 1969 y al que asistieron más de 5.000 delegados de toda América del Norte. El primer Congreso Latinoamericano de Evangelización reunido en Bogotá, Colombia, con más de 1.000 delegados y visitantes, representando a casi todas las denominaciones y grupos de Hispanoamérica. El Congreso Internacional sobre Evangelización tenido en Lausanne en 1974 y el Congreso Ibérico sobre Evangelización celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid en el mismo año. Desde entonces, otros muchos congresos importantes han tenido lugar en Australia, África y Asia. Este interés en la evangelización se ha dejado sentir en personas de muy diferentes credos y teologías. Eclesiásticos y laicos, conservadores y liberales, protestantes y católicos están de acuerdo en que el estudio de la evangelización es de gran importancia para nuestro tiempo, aunque a la hora de ponerse en práctica los enfoques sean diferentes. ¿Está justificado seguir hablando de evangelización? ¿No se ha dicho ya todo lo que sobre este tema podría decirse? Indudablemente, necesitamos seguir examinando la importancia de la evangelización en nuestros días, conscientes de que ésta sigue siendo la tarea primordial de la Iglesia en el siglo XX. Podrán y deberán cambiarse los métodos, adecuándolos a las formas contemporáneas de pensamiento, pero deberemos seguir enfatizando la necesidad de que las iglesias en general y los hombres y mujeres que componen dichas iglesias en particular tenemos la ineludible obligación de seguir proclamando con poder el mensaje de salvación, dando a conocer a Cristo al hombre de hoy como única solución a sus problemas, tanto personales y sociales
como sobre todo morales y espirituales. Pensemos en el significado de la evangelización. Creo oportuno resumir lo que el doctor George Zuisey dice en su obra Effective Evangelism sobre lo que es y lo que no es evangelización. Primero, lo que no es evangelizar. Evangelización no es cualquier cosa que se hace en la iglesia. De hecho, en algunas iglesias se hace cualquier cosa menos evangelizar. Evangelizar no consiste en aumentar el número de los que se unen a nuestras iglesias. Si las iglesias aumentan con personas no regeneradas, el resultado siempre viene a ser fatal. Evangelizar no consiste en sincretizar el cristianismo con otras formas de creer y adorar a Dios, haciendo una mezcla que complazca a todos. Todo lo que no signifique confrontar al hombre pecador con Cristo Jesús, hasta hacerle tomar una decisión personal en favor o en contra del mismo, no es evangelizar. Evangelizar es dar testimonio de forma sencilla, pero clara y directa, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de Jesucristo y de lo que Él ha prometido hacer en la vida de cualquiera que crea en Él y le acepte como a su Salvador. Evangelizar significa hablar de Jesucristo y de su Evangelio a las personas que no le conocen, para que abandonando su vida de pecado, se conviertan y sean reconciliados con Dios mediante la fe en Cristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Evangelizar consiste en presentar a Jesucristo al mundo con el poder del Espíritu Santo, para que los hombres pongan su confianza en Dios por medio de su Hijo, le acepten como a su Salvador y le sirvan como a su Señor en la comunión de su iglesia. Puesto que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, tal como leemos en 1 Timoteo 2:4, la tarea de la evangelización no es tanto un derecho como un deber que no podemos descuidar. Si evangelizo, decía Pablo en 1 Corintios 9:16, no es para mí motivo de gloria, sino que me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizare! Como alguien ha dicho, somos libres de ser o no ser cristianos, pero una vez hemos decidido serlo, ya no somos libres para ser o no ser testigos de Jesucristo, pues hemos recibido su mandato para testificar. Me seréis testigos. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. No es cuestión facultativa, es un deber que nos incumbe por mandato de nuestro Señor, a quien hemos prometido servir. Este fue su último mandato antes de su ascensión a los cielos, y de tanta importancia que se haya reseñado en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Nosotros, que somos el fruto de la acción evangelizadora de otros y que poseemos el mensaje poderoso del Evangelio, no tenemos el derecho de guardarlo escondido, sino que tenemos el deber ineludible de compartirlo. No podemos aspirar a que todo el mundo se convierta, pero sí a que todo el mundo tenga opción de aceptar o rechazar a Cristo. La acción evangelizadora de la Iglesia es la tarea más importante y la que requiere una urgencia mayor que la de cualquier otro problema. Comparado con la evangelización, afirma un autor, todo lo demás que ocurra en la Iglesia es como reordenar el mobiliario cuando la casa se está quemando. Los sociólogos nos dicen que cada hora mueren en el mundo 6.000 personas y que nacen 14.000 bebés. La población mundial aumenta a un promedio de 8.000 por hora o 200.000 por día, y la mayoría nacerán en sectores donde el cristianismo es escaso. Tenemos ante nosotros una gran muchedumbre humana constantemente en aumento, que no solo tiene necesidad de escuchar el Evangelio,
sino que tiene también el derecho de escucharlo. Si nosotros no se lo presentamos con toda su pureza y de una forma comprensible y persuasiva, otros lo harán a su manera. No debe sorprendernos el que los mormones, los testigos de Jehová y un gran número de grupos religiosos orientales surjan por todas partes, haciendo lo que los cristianos no han sentido la responsabilidad de hacer. Hay que reconocer que a pesar de la necesidad y urgencia de la evangelización, tanto por parte de los creyentes que deben cumplir con el mandato de Cristo, como por parte del mundo, que consciente o inconscientemente parece exigirnos de forma trágica e inmediata su derecho a ser evangelizados, encontramos grandes dificultades a la hora de hacer efectivo el mandamiento del Señor. Estas dificultades provienen tanto de fuera como de dentro de la Iglesia. Fuera de la Iglesia nos enfrentamos con una sociedad secularizada en donde la fe es combatida constantemente por un ateísmo práctico y militante que pone en duda, si no rechaza abiertamente, los valores éticos y religiosos tradicionales. Los verdaderos creyentes, que siempre se hallan en minoría, tienen que relacionarse diariamente con personas incrédulas que niegan la naturaleza espiritual del hombre y que aceptan una concepción materialista del mundo sin necesidad de recurrir a un Dios que les estorba. Pero nuestra época no es la primera en que la Iglesia tiene que proclamar el Evangelio en un ambiente de indiferencia o incluso oposición. No hace falta recordar que en los primeros siglos del cristianismo y en los tiempos de la Inquisición, la tarea de evangelizar era tan dura y difícil como en la nuestra, requiriéndose un espíritu de entrega y sacrificio por parte de los creyentes, quienes, a pesar de todo, seguían evangelizando. Sin embargo, la mayor dificultad no es la de fuera, sino la de dentro de la Iglesia. El obstáculo peor para una evangelización efectiva estriba en el cristianismo nominal y rutinario de nuestro tiempo, en la frialdad religiosa de muchos llamados cristianos que no acuden a las iglesias y en la apatía y falta de madurez espiritual de muchos de los que sí acuden a la iglesia, pero que no conocen bien la palabra de Dios y que no han sido instruidos o motivados para ir a compartir su fe con los demás. Como consecuencia de lo dicho, es preciso que los que han de evangelizar hayan tenido una genuina experiencia interna y estén revestidos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados?, escribía el que sin duda fue uno de los más grandes evangelizadores de la historia, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos. La gente en nuestros días está harta de discursos expuestos por hombres que hablan bien, pero que no viven lo que enseñan, que prometen mucho, pero que cumplen poco, que predican, pero que no dan trigo. El hombre moderno, y especialmente la juventud que repudia lo ficticio y busca la autenticidad, abierta o tácitamente cuando nos oye, nos pregunta: ¿creéis lo que decís? ¿Vivís lo que predicáis? ¿Practicáis lo que enseñáis? Nadie da lo que no tiene, dice el refrán español. Y si vamos a brindar el perdón al pecador, tenemos que haberlo experimentado antes nosotros. Si vamos a ofrecer esperanza, nosotros tenemos que ser optimistas. Si vamos a hablar de paz, no podemos vivir en un constante conflicto interno o con los demás. Si vamos a ofrecerles la victoria sobre el diablo y las tentaciones, no podemos vivir nosotros como personas derrotadas. Para decir a otros lo que Cristo es capaz de hacer en sus vidas, hay que demostrarles antes lo que Él hizo con la nuestra. Un gran pensador contemporáneo escribía hace unos años: las personas escuchan más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan.
o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio. Si los primeros cristianos fueron capaces de ganar al mundo de su época para Cristo, fue porque, siendo personas sencillas y ordinarias, habían tenido una profunda experiencia espiritual que les capacitó para creer, obedecer, sufrir y hasta morir, si era preciso, por la gloriosa causa que proclamaban. Pero se necesita también el poder del Espíritu Santo. Repetidas veces se ha enfatizado que la evangelización será totalmente inefectiva sin la intervención del Espíritu de Dios. Él, que es el alma de la Iglesia, es también el agente principal en la evangelización, inspirando tanto a la persona que proclama el mensaje para que lo haga con claridad y persuasión, como al que lo escucha, obrando en su conciencia y en su corazón, para que comprenda lo que se le dice, lo acepte, se arrepienta y se entregue a Cristo. El propio Jesús se aplicó a sí mismo las palabras del profeta Isaías cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar. Lucas 4:18. De igual manera, antes de su ascensión a los cielos, dice Jesús a sus discípulos que inicien su labor evangelizadora después de haber recibido el poder del Espíritu Santo. No es casual, pues, que solamente después de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los apóstoles empiecen con la gloriosa tarea encomendada por su Maestro. Las técnicas de evangelización pueden ser muy buenas, pero incluso las mejores resultarán nulas si las sustituimos por la acción del Espíritu Santo. Solamente el evangelista que busca la dirección del Espíritu Santo, se deja guiar por él y es revestido de su poder, alcanza éxito en su ministerio. Pensemos ahora en el contenido de la evangelización. Examinando los sermones que encontramos en el Nuevo Testamento, predicados por los apóstoles, descubrimos que en todos ellos se encontraba una proclamación acompañada de una invitación. Puesto que la predicación apostólica debe ser el modelo y patrón para nuestra propia predicación, en ella debemos presentar el doble aspecto de la proclamación y de la invitación. Nuestra evangelización debe contener una proclamación presentando a una persona y ofreciendo un don. La persona que debemos presentar es la de Cristo Jesús. De idéntica manera a como los primeros cristianos predicaban siempre un mensaje cristocéntrico, en sus múltiples facetas de Jesús encarnado, crucificado, resucitado, exaltado a los cielos y esperado para recoger a los suyos, nuestra predicación debe girar sobre la vida, ministerio, doctrinas y promesas de Cristo, el Hijo de Dios. Debemos enfatizar que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no habiendo otro modo de acudir al Padre sino a través de Él, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que Él está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre, que Él, que es la solución y la respuesta a los problemas humanos, invita a todos los cargados y angustiados a acudir a Él para hacerlos descansar. En segundo lugar, nuestra predicación debe ofrecer un don, la reconciliación con Dios. En la Biblia, Dios es descrito como amor, y el amor es dadivoso. El que ama, da. Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito para que creyendo en Él no nos perdamos y obtengamos vida eterna. Dios, que en su amor infinito nos dio a su Hijo y nos dio al Espíritu Santo, nos sigue dando porque nos sigue amando. Nos da el perdón de nuestros pecados, nos da el don de la filiación divina, nos da el don de la fe, el don de la justificación y a través de ella
el don de la reconciliación con Él. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Leemos en 2 Corintios 5:19. En esto consiste el Evangelio. Estas son las buenas nuevas que tenemos que seguir proclamando, porque son las buenas nuevas que el mundo necesita escuchar. El mundo necesita saber que no son las obras lo que salvan, ni los rezos los que purifican, ni los sacramentos los que santifican. Las personas reconocen su debilidad y sus imperfecciones, quedando frustrados en sus aspiraciones por mejorarse. Por eso necesitan comprender que son salvos no por lo que ellos hagan, sino por lo que Cristo hizo, no por las obras, sino por la fe. Nuestro mensaje debe ser un mensaje bíblico. El segundo agente de la evangelización, después del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Como ha dicho el gran teólogo suizo Emil Brunner, donde hay la verdadera predicación, donde en la obediencia de la fe se proclama la palabra, allí, a pesar de todas las apariencias que digan lo contrario, sucede el evento más importante que ocurre en esta tierra. De idéntica manera, en toda predicación evangelística, la proclamación debe ir seguida de una invitación. Los apóstoles no tenían reparos en exigir a sus oyentes una decisión en favor o en contra de Cristo. Les desafiaban a hacer algo con respecto al mensaje que habían escuchado. El evangelista, tanto si habla a multitudes como si lo hace a individuos, es un embajador en nombre de Cristo, usando la frase de Pablo en 2 Corintios 5:19, que no solo presenta el mensaje de su rey, sino que espera la respuesta de aquellos a quienes habla. Al exponer el mensaje, debemos invitar a los oyentes a que se conviertan. Mientras no estemos buscando conversiones, no estamos evangelizando, afirma el Dr. Parker en su libro El evangelismo y la soberanía de Dios. Esta invitación implica dos cosas: llamar al arrepentimiento y hacer una decisión por Cristo. El mensaje del Evangelio presupone la enfermedad moral del hombre y su necesidad de acudir al único médico divino que puede sanarle. Así como en la proclamación debemos mostrar el propósito de la venida de Cristo al mundo, que es salvar a los pecadores, así en la invitación debemos exponer claramente la situación real de las personas que todavía no se han entregado a Cristo. Solo cuando uno se siente enfermo desea ser sanado. Solo cuando uno se siente sediento quiere ir a la fuente para apagar su sed. Solo cuando uno se reconoce pecador desea obtener la salvación. Por ello hay que aclarar lo que es el pecado y sus nefastas consecuencias, manifestando que pecar no es solo matar, robar o adulterar, sino también el dejar de hacer lo que se debe hacer. Que la gravedad del caso no es tanto el cometer tal o cual acto pecaminoso, sino el estado de pecado en sí, que se ha enseñoreado de la persona, le subyuga, le esclaviza y le tiene cautivo, tal como leemos en Romanos. Una persona se halla perdida espiritualmente hablando, no por haber quebrantado tal o cual mandamiento, sino porque no ha sido salvada por Cristo Jesús. Pero hay que aclarar igualmente que Dios, que odia al pecado, pero que ama al pecador, ha provisto un medio de salvación, Cristo Jesús, que ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, y que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento encierra tanto el aspecto negativo de abandonar la vida vieja, como el positivo de andar en novedad de vida, usando el lenguaje paulino.
Arrepentirse, bíblicamente hablando, no consiste en lamentarse por los pecados cometidos, sino en cambiar de actitud hacia Dios, cambio que involucra una ruptura total y radical con el pasado, experimentando una transformación interna de mente y corazón que se manifestará externamente con una renuncia total a todo lo que es malo. Al acto del arrepentimiento debe acompañar el acto de la decisión por Cristo, decisión que encierra a su vez una doble faceta: internamente, creyendo en el corazón y confiando plenamente que Jesús es el Hijo de Dios al que se acepta como Salvador; externamente, confesándole de labios y con la conducta, reconociéndole como al Señor y dueño soberano de su vida, al que desde entonces hay que servir y obedecer con plena lealtad. Entre los romanos a nadie se le exigía creer en las deidades que adoraba, con tal de que mantuviesen las observancias externas. Hombres inteligentes como Lucrecio y Juvenal se burlaban de las historias sobre los dioses tradicionales, pero aún así seguían con los sacrificios y ceremonias del pasado. Los primeros cristianos no permitían tal clase de sincretismo entre sus seguidores. Exigían a sus oyentes demandas absolutas en nombre de un Dios absoluto. Al escuchar esa proclamación y responder a la invitación con arrepentimiento y con la decisión de emprender una nueva vida en Cristo, la persona se reconcilia con Dios, para quien en el futuro debe vivir, sabiendo que Él le exige absoluta fidelidad, pues es el Señor que no comparte su lealtad con nadie. La doble faceta de plena confianza más obediencia absoluta es lo que constituye la esencia de la fe salvadora, por la que Dios nos considera justos, aunque en realidad no lo seamos. Ese es el corazón del Evangelio que debemos proclamar. Pensemos por último en los propósitos o resultados que deben buscarse de la evangelización. Primero, ganar personas para Cristo. Así como Andrés ganó a Pedro, Felipe ganó a Natanael, Pablo ganó al carcelero de Filipos y Pedro ganó en Pentecostés a 5.000, etc., así nuestro propósito al evangelizar debe ser el de ganar a las personas a quienes hablamos para el Señor. Al evangelizar a la persona para Cristo, debemos intentar ganarla en su totalidad, redimiendo su alma, mejorando su cuerpo e iluminando su mente y su espíritu. El famoso ganador de almas Juan Wesley afirmaba: toda doctrina para salvar a los pecadores, que no los hace también cruzados contra el pecado social, es inconcebible. Las personas viven en el mundo con sus problemas, sus intereses y sus necesidades. A la hora de evangelizar debemos interesarnos en ellas en medio de las circunstancias y condiciones en que se encuentran, como individuos y como ciudadanos, preocupándonos no solo, aunque sí especialmente, de lo espiritual. Creo que en nuestra evangelización merecen un cuidado especial nuestros jóvenes universitarios, pues la experiencia demuestra que gran número de nuestros jóvenes, al finalizar sus estudios superiores, abandonan la fe, o al menos se sienten incómodos en nuestras iglesias. O no les hemos preparado bien para resistir a los constantes ataques de los profesores incrédulos, o es que los pastores no están luego a la altura que ellos esperan cuando suben al púlpito. En segundo lugar, queremos conseguir iglesias fuertes. Uno de los resultados que produce la evangelización es que las iglesias que evangelizan crecen en número y en vitalidad.
Decía San Agustín, hablando de la acción evangelizadora de los apóstoles, que predicando la palabra de verdad engendraron iglesias. Sabemos por experiencia que muchos de los beneficios obtenidos en un esfuerzo evangelístico se pierden sin llegar a integrarse en el ministerio de la Iglesia. La conservación de los resultados es la parte más difícil de toda la acción evangelizadora. Creo que la mejor manera de conseguir que los recién convertidos permanezcan en el camino emprendido y alcancen madurez espiritual es, primero, dándoles una sana instrucción doctrinal. Segundo, haciéndoles sentir una buena atmósfera espiritual al hallarse entre los hermanos. Y tercero, utilizándolos en la evangelización desde el primer momento de su conversión, ya que no necesitan compartir teología, sino contar sencillamente a otros lo que el Señor ha hecho en su vida. La evangelización primitiva iba siempre acompañada del estudio de la palabra de Dios. Los nuevos creyentes, leemos en el libro de los Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En realidad, en algunos pasajes de los Hechos, la misma evangelización es llamada enseñanza, y en otros los dos términos están unidos. Necesitamos evangelistas, sí, en nuestras iglesias, pero necesitamos igualmente maestros capacitados. No en vano se ha dicho que una evangelización sin una sólida instrucción doctrinal puede conducir a conversiones emocionales, pero no a la transformación de las personas. Debemos enfatizar que los recién convertidos se incorporen a una iglesia donde se sientan parte de la familia de Dios, donde experimenten que el amor fraternal es una realidad, donde aprendan a orar y donde participen en la adoración del Señor, recibiendo inspiración para salir triunfantes de los ataques del maligno y de las tentaciones que van a tener para no perseverar en su nueva fe. Debemos convencer tanto a los nuevos como a los viejos creyentes que la evangelización no es tarea exclusiva del pastor o del evangelista visitante, sino que es tarea de toda la Iglesia. El principio evangélico del sacerdocio universal de los creyentes muchas veces queda en simple teoría. La Iglesia del primer siglo no creció por la elocuencia de sus oradores, ni por la belleza de sus templos, ni por la contribución de sus instituciones, ni por la solidez de las doctrinas, como tantas veces hemos oído, sino porque cada cristiano era un evangelista que sin temor al ridículo, al desprecio o al martirio, testificaban constantemente y en todas partes. Evangelismo a fondo, que tanto éxito ha tenido en la evangelización de Latinoamérica, pone su énfasis y atribuye su éxito a la participación de los laicos. Su tesis principal es el llamado Teorema Strachan, concebido por el fundador del movimiento y director de la misión latinoamericana, y dice: el crecimiento de cualquier movimiento está en proporción directa al éxito que ese movimiento tiene en movilizar a todos sus miembros en la propagación constante de sus creencias. De lo que representa la participación de los laicos en el fortalecimiento y extendimiento de la Iglesia, tenemos como ejemplo el caso del doctor James Kennedy, pastor presbiteriano, quien tomando como lema "cada miembro evangelice", vio crecer su congregación en el período de 9 años de una misión sin miembros a una iglesia de 2000 miembros. Gracias a Dios, porque los cristianos de todas las denominaciones están comprendiendo que la evangelización es la tarea de los laicos. Y en último término podemos decir que el propósito de la evangelización es glorificar el nombre de Jesucristo. El principal objetivo y el mejor resultado que se obtiene en la evangelización es que el nombre de Jesucristo sea honrado. Y como dice Pablo en Filipenses 2:11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
Cuando el evangelista Marcos escribe su evangelio para los romanos, parece estar contrastando las buenas nuevas cristianas con las buenas nuevas de la Roma imperial. El lenguaje del Nuevo Testamento encierra grandes afinidades con el lenguaje del mundo romano. El propio término evangelio, que se usaba para anunciar la victoria sobre los enemigos o fuerzas hostiles, para demostrar gratitud a los dioses por los triunfos logrados y para expresar comunicación con las divinidades a través de los oráculos, tenía una connotación más valiosa y profunda al utilizarse en el culto al emperador. El anuncio del nacimiento del emperador era la buena nueva que el mundo debía conocer. En la famosa inscripción de Prine se dice: el natalicio del Dios fue el principio para el mundo de las gozosas nuevas que han surgido a causa de él. Octavio César es alabado como el Salvador del mundo. Horacio y Ovidio cantan en sus poemas la paz romana. Incluso la época de Calígula fue exaltada irónicamente como la buena noticia de salvación. Marcos escribe su evangelio, su buena noticia, que es mucho mejor que la hasta entonces popular entre los romanos. Va a hablar de una salvación mucho más amplia y profunda que la del César. Va a hablar de una paz mucho más duradera que la de Augusto, que solo se conserva con las armas. El evangelio romano habla del nacimiento de un rey que se sienta en el trono de Roma y que personifica la dinastía imperial. El evangelio cristiano habla de otro rey, cuyo nacimiento es la encarnación del único Dios vivo y que se sienta en el trono del universo. Al César Christos, Marcos responde con el Jesús Christos, aunque uno esté en el trono de oro y otro cuelgue de la cruz. Marcos conoce la alegría y esperanza de los romanos por el evangelio que se anuncia en el culto imperial y responde con otro evangelio que para muchos será escándalo, pero que para el que cree produce salvación. Para muchos resultará ridículo, pero para quienes le reciben producirá gozo y seguridad. Frente al evangelio del César, Marcos presenta el evangelio de Jesús. Los primeros cristianos recibieron la buena noticia de que Dios se había hecho persona en Jesucristo y proclamaban a esa persona para que las demás personas escucharan y recibieran tan grata noticia. Y en la medida en que las personas recibían el evangelio de Cristo, abandonaban el evangelio del César. Sus vidas eran transformadas y sus propósitos eran cambiados. Acudían a Cristo para escucharle y aprender de él como maestro, a recibirle como Salvador, seguros de que los redimía del pecado, y a servirle como a su dueño y único Señor. En esto consiste el evangelio de Cristo, y esto tenemos que impartir si queremos evangelizar. Y este es el gran mandato del Señor al decirnos: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es nuestro gran privilegio y nuestra gran responsabilidad.
Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.